Según los cronistas católicos, San Constantino, así como lo llaman, asentó las bases del catolicismo al implementar esta religión de forma impositiva en el Estado. Otros cronistas antiguos dicen que Constantino el Grande lo que creó fue el césaropapismo extremo, amalgamando el cristianismo primitivo con los dioses imperiales. Y esto lo hizo como una gran estrategia política para usar toda la fuerza del imperio para una mayor expansión. Este video no es para poner en duda a Constantino como hombre histórico, sino para reflexionar sobre su dudosa conversión y su supuesta apostasía a la doctrina atanasiana. El relato oficial de la Iglesia Católica dice que Constantino, en una batalla crucial, vio la señal de la cruz en el oriente. Esto fue escrito por Rufino a finales del siglo IV, al traducir lo contado por Eusebio de Cesarea, con algunos añadidos. Existen por lo menos 4 versiones sobre la conversión de Constantino. La primera de ellas es de un personaje muy cercano a él, que cuenta detalles interesantes, pero distintos a la versión oficial. Según parece, esta versión la relató el mismo Constantino a un apologista llamado Lactancio, quien fuera maestro de latín de uno de los hijos de éste. Lactancio puso por escrito esta confesión de Constantino en su libro De Mortibus Persecutorum, escrita en Galia en el año 318. En el relato se muestra una espeluznante descripción del castigo divino que les cayó a los emperadores que persiguieron a los siervos de Cristo. Según Lactancio, Constantino le habló sobre sueños que tuvo poco antes de los enfrentamientos contra Magencio, allá por el año 312. En estos sueños se le indicaba que debía poner el símbolo de Cristo y que al parecer él entendió que era una cruz en los escudos con el signo insigno vinces, que quiere decir con este signo vencerás. Pero una vez en la batalla, la lucha fue encarnizada y sin un vencedor claro. Temeroso por el devenir de la guerra, consultó los libros sibilinos, que no eran otra cosa que libros mitológicos y de oráculos de la antigua Roma que los emperadores consultaban antes de batallar. En ellos halló que Magencio moriría, y eso le animó para continuar la batalla hasta conseguir la victoria. Eusebio, en su Historia Eclesiástica, hacia el año 315, escribió otra versión antes de tener un encuentro con Constantino el Grande, en la que cuenta otra versión. En esta versión elimina el detalle de los libros sibilinos y simplemente dice que Constantino oró al Dios de los cristianos y pidió ayuda a Cristo, y gracias a eso venció al ejército de Magencio. Mas, sin embargo, en el año 324 cambia su versión, más similar a la de Lactancio, y ya no habla de sueños, sino de una visión, la visión de la cruz superpuesta al sol. La cruz es un símbolo precristiano y el sol símbolo del mitraísmo o del dios Mitra,
favorito de Constantino. Según Constantino, Cristo le ordenó que fabricara un símbolo como el que vio en el cielo y se sirviera de esto como bastión. Mas aquí es donde está la clave para destrabar el misterio. ¿Por qué se le aparece precisamente el símbolo de la cruz? Es impresionante este detalle, pues este símbolo jamás se usó entre los cristianos del primer siglo, del segundo y del tercero, y ni siquiera en el tiempo de Constantino. Los cristianos nunca usaron el símbolo de una cruz sobre el sol en ningún aspecto de su vida cotidiana. Más bien, los hallazgos arqueológicos han demostrado que los cristianos primitivos utilizaban la figura de un pez. Jamás se ha encontrado una cruz superpuesta al sol como instrumento de adoración para la iglesia primitiva. La propia Enciclopedia Católica lo reconoce. En el arte simbólico de los primeros siglos dice: en los primeros siglos del cristianismo no se encuentra la representación de la obra redentora de Jesús en el Gólgota. Los cristianos primitivos, bajo la influencia del Antiguo Testamento, que prohibía las imágenes esculpidas, no estaban dispuestos a representar gráficamente ni siquiera un instrumento de la pasión del Señor. Enciclopedia Católica, 1967, tomo cuarto, página 486. Es importante subrayar que las únicas formas de expresión en forma de símbolo que se utilizaron fue la expresión ixtis, I-X-T-H-I-S, ixtis, que significaba pez. Al parecer eran las iniciales que condensaban las creencias cristianas sobre su líder. En esta terminología, las letras de la palabra ixtis representaban las iniciales de la frase Iesous Christos Teu Ios, cuya traducción literal sería Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Este símbolo fue adoptado por los cristianos de los siglos I y II. Estas eran las únicas representaciones en clave para manifestar su adhesión a la fe, y estos símbolos se aparecieron numerosas veces en las catacumbas de finales del siglo III. Lo que queda claro es que ninguno de estos símbolos se utilizaban como amuletos o parte de la adoración, sino como una señal de aceptación de una enseñanza o recordatorio. Constantino el Grande. Al igual que Darwin, terminó su vida envuelto en una gran ironía. Aunque Constantino apoyó el cristianismo mezclado, también apoyó otras religiones, como se comprueba con el Arco de Constantino, construido en el año 315, para conmemorar su victoria en el Puente Milvio, donde vemos imágenes de sacrificios a dioses paganos como una muestra de gratitud de Constantino. Lo extraordinario es que en esta conmemoración no se encuentra ningún símbolo del cristianismo.
¿Fue San Constantino un santo, así considerado por el catolicismo? ¿O fue Constantino el Grande, el mayor de los hipócritas en el sentido de la religión? Lo cierto es que al final de su vida abrazó el arrianismo. Aunque la Iglesia Católica ha presentado una historia alterna y ha tratado de esconder este hecho histórico, lo cierto es que la historia rígida de los primeros siglos nos hablan del bautismo arriano de Constantino. El bautismo arriano, conferido por Eusebio de Nicomedia, se deduce con claridad en los 4 parágrafos de la vida de Constantino. En ella se muestra a Constantino como víctima de una enfermedad grave, buscando ayuda en los baños termales, y al no tener ningún resultado positivo, y al percatarse de que ya no estaba bien de salud y que se acercaba el fin de sus días, se acercó a las proximidades de Nicomedia. Se detuvo en una villa llamada Achicrón, donde solicitó de forma oficial su bautismo. Esto fue solicitado en presencia de algunos obispos, y que según Jerónimo, fue el arriano Eusebio de Nicomedia quien lo bautizó, llevándose a cabo una de las más grandes ironías del catolicismo romano. Algunos dicen que Constantino, como estrategia política, jamás dejó el paganismo imperial, específicamente el mitraísmo, pero tampoco dejó de apoyar el cristianismo, sacándose el as de la manga al mezclar el paganismo con el cristianismo, para que de esta forma naciera el catolicismo. Tampoco dejó por entero el credo atanasiano, más al último tomó el bautismo arriano, que en ese tiempo era mayoría en el imperio.